Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Lorena Iglesias y vamos a revisar esta última clase perteneciente al módulo 3 que se llama Participación Social y Trabajo Comunitario en Salud. Los contenidos, vamos a ver la definición de participación social, cuáles son los beneficios de utilizar esta estrategia, vamos a ver los niveles de participación y cuáles podrían ser las instancias participativas. Entonces, comenzando con qué es la participación, es la capacidad de distintos actores sociales de organizarse, de movilizar recursos, y esto también para desarrollar diferentes acciones. El objetivo es incidir en las decisiones que les afectan a ellos mismos. Por lo tanto, cuando nos organizamos, podemos recurrir, ¿cierto?, a diferentes recursos, a eh, concursar quizás en algunos recursos públicos y así desarrollar diferentes acciones que van a ser parte de mejorar nuestra misma salud, hablando de participación en salud. Esta participación social puede involucrar a diversos actores, ya sea en lo individual o en lo colectivo. También está la participación individual, que es cuando yo de forma autónoma doy mi opinión, como por ejemplo en una votación, por decirlo así. Y también está la participación comunitaria, que esta participación integra a las organizaciones comunitarias propiamente tal. ¿Ya? Ahí es cuando tenemos, por ejemplo, algunas juntas de vecinos en esta organización comunitaria. Y cuando hablamos de población, participación social, entonces estamos involucrando a más sectores de la población de forma más amplia, ¿ya? Y también esta participación social tiene mucho de participación política, en las políticas, en las decisiones que se toman frente a nuestro mismo quehacer, y nos afectan, claramente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la participación social? El beneficio es el desarrollo de las personas como sujetos activos en el manejo de las condiciones que favorecen el desarrollo integral, el bienestar y la calidad de vida. Y esto lo hemos estado conversando a lo largo de este curso, cómo vamos a hacer ese desarrollo integral, cómo vamos a actuar o cómo vamos a aconsejar, ¿cierto? O las conductas que están favoreciendo nuestro bienestar y nuestra calidad de vida en torno a salud. Además, ¿cierto? Se contribuye a la creación de comunidades con capacidad de interlocución. Tenemos comunidades que van a estar organizadas y que van a tener una postura frente a la política, como se los comentaba antes. Además, se colabora en la construcción de ciudadanía con capacidad de expresar demandas sentidas con pleno ejercicio democrático, ¿ya? Hoy en día estamos viviendo diferentes demandas, ¿cierto? Que son sociales, que nos aquejan a todos. Y a través de la misma participación social que se ha tenido, donde se ha manifestado qué cosas son las que nos preocupan, como pensiones, por ejemplo, o las listas de espera en salud, y de esa forma se ponen estos temas en la palestra para poder discutir. Además, se contribuye a la construcción de ciudadanía que actúa de manera solidaria frente a los problemas comunes. Puede que haya, por ejemplo, un problema que no me aqueje a mí directamente, como los basurales. Entonces podemos decir que hay una comunidad o una población que vive frente a un basural y que está peleando porque ese basural se vaya y junta firmas, por ejemplo, de personas que no viven en la localidad pero que empatizan con esta demanda y pueden entonces también generar esta participación para que, por ejemplo, este basural se vaya de ese lugar, ¿ya? Así también lo vemos como cuando se plantean temáticas y uno, a través de las redes sociales o de diferentes mecanismos, uno va juntando firmas o la gente, como yo les decía, empatiza con esa problemática. Hablando en salud específicamente, la participación es una estrategia de habilitación a las personas para el ejercicio de poder decidir a qué nivel, ya sea, como les había dicho antes, individual, familiar, grupal o comunitario, en las temáticas sociosanitarias que les afectan en sus territorios, ¿ya?
La participación social es la misma, solamente que acá la estamos enfocando en los problemas de salud y por eso se habla de temática sociosanitaria, ¿ya? Requiere generar mecanismos e instancias de carácter participativo e inclusivo. Y lo que genera un intercambio es la información, en la reflexión y en el análisis de la situación local. Somos finalmente las personas que habitamos los territorios los que estamos más capacitados de decir cuáles las problemáticas que tenemos y también de poder ver cómo se solucionan. La generación entonces conjunta de estas soluciones, tanto desde las personas que habitan el mismo territorio, como de las personas que tienen quizá un poco más de poder en las decisiones frente a los recursos, hablando de eso, entonces eso va a generar un fortalecimiento de las redes, de las alianzas y de llegar siempre a un mejor resultado. Tenemos que algunos autores definen 3 niveles de participación: el nivel informativo, el nivel consultivo y el nivel sustantivo. Ya, estos 3 niveles los vamos a revisar según el objetivo de participación que plantean. En la participación informativa es simplemente entregar la información acerca de un beneficio o servicio social en forma de acceso. Por ejemplo, ¿dónde puedo obtener información para reembolsar tal cosa? ¿Sí? Entonces, ese beneficio me van a decir como usted tiene que entrar a la página web, etcétera, etcétera, y me van a informar de cómo se hace ese mecanismo. Entonces, es información, nuevamente, acerca de beneficios y servicios sociales. Y uno de los ejemplos que se puede destacar acá es como la oficina que está dentro de la UIRS, donde uno puede entregar información, reclamos y sugerencias, ¿ya? Que implica tener alguna participación social, pero es solamente en el nivel más bajo, que sería informativa, ¿ya? Luego viene la consultiva, que es preguntar a la ciudadanía sobre decisiones en materia de políticas públicas, ya sea de carácter no vinculante o vinculante, ¿ya? Y acá tenemos las consultas ciudadanas, por ejemplo, que estuvieron como muy de moda dentro de cuando se escogió la nueva constitución, ¿ya? Esas son las consultivas. Preguntamos a la ciudadanía qué opina. Eso no quiere decir que vayamos a hacer lo que la ciudadanía quiere, pero sí levantamos la información y puede ser que a esas personas les aqueje o no les aqueje directamente la temática que se está preguntando, ¿ya? Y por último tenemos la sustantiva, que como han visto cada una va en creciente en relación a la participación, y en la sustantiva existe el desarrollo de habilidades y competencias para identificar los problemas comunes y buscar soluciones de forma organizada. O sea, las personas tanto participan de la búsqueda del problema como de la solución, ¿ya? Obviamente que van a ser necesarias estas participaciones en diferentes instancias, pero siempre la sustantiva va a ser mucho más amplia, ¿ya? También tenemos la participación según la relación que se establece entre la población y en este caso el Estado, ¿ya? Y acá hay algo que se ve mucho y que deberíamos no caer en eso, que es la participación instrumental, ¿ya? La participación instrumental ve a la población como simplemente un instrumento y se genera para complacer a quien la convoca. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer un estudio y convoco a las personas para saber, para conversar con ellas, saber qué piensan, qué pasa en ese territorio exactamente, pero simplemente es para poder hacer un check en mi proyecto, por ejemplo, y decir como no, yo traje a la población. No hice nada con esa información, no generé un vínculo para que esas personas participaran de la toma de decisiones, sino que simplemente las convoqué, porque había que convocarlas, ¿ya? Entonces, esa es la instrumental y es una de que se abusa mucho dentro también de la investigación o de poder decir, no, si yo lo hice esto con la comunidad, yo les pregunté, ¿ya? Eso no es finalmente establecer una relación de apoyo con las personas, ¿ya? Luego viene la clientelar,
que, como lo dice la palabra, ve a la población o a las personas que van a participar, a la comunidad, a la familia, como un cliente, ¿ya? Se crea o mantiene interdependencia y salvaguarda el poder de decidir en quién convoca. Nuevamente, la decisión no está en las personas y más bien mantiene esta, es como dice acá, esta dependencia para poder realizar la toma de decisiones, ¿ya? Acá puede ser, o imaginen quizás unas personas que dan como un bono o que requieren para tomar la decisión, requieren de un apruebo constante de la persona que toma las decisiones, etc. ¿Ya? La deliberativa produce algún intercambio de opiniones en la búsqueda de alcanzar algún acuerdo entre los participantes. Y la propositiva es, como lo dice la palabra, es el actuar crítico y creativo, caracterizado por plantear opciones o alternativas de solución a las situaciones determinadas. Nuevamente, la propositiva está a un nivel más alto, donde la misma comunidad o población puede plantear cuáles son las alternativas de salida, ¿cierto?, de ese problema. ¿Qué nos permite la participación social en salud, como estamos viendo en esta clase? Nos permite poder explicar mejor con un lenguaje más cotidiano, con menos tecnicismo, a las personas lo que pasa respecto a su salud, porque no podemos hablar como si estuviéramos conversando con un par, ¿cierto? Que conoce la nomenclatura de algunas enfermedades o con abreviaturas, etcétera, sino que tenemos que bajar nuestro lenguaje a un lenguaje menos técnico, pero que sea más cotidiano. Y eso también nos da una mejor relación de comunicación con las personas, que es algo que también vimos en los módulos anteriores. Hay que llevar a cabo procesos de carácter vinculante, o sea, las personas deben sentirse parte durante todo el proceso. En la toma de decisiones se debe utilizar metodologías de trabajo que permitan la participación, la inclusión y la implicación de los participantes. Acá hay que tratar de que la gente esté motivada, que pueda dar su opinión en todo momento, no que solamente si estoy hablando en un grupo, que sean solo algunos, ¿ya? Explicar acuerdos y compromisos en lenguaje claro, muchas veces acordarlos en papel, no que solo quede en palabras, y evaluar en forma participativa y permanente la marcha de los procesos de intervención. Recuerden que cuando hacemos evaluaciones constantes y evaluaciones que van dentro del proceso, se permite poder hacer mejoras. También tenemos, y ya vamos terminando, que sé que este video se va a hacer un poquito más largo, pero vamos a ver las instancias de participación en APS. Y estas instancias son bastantes, podrían ser más, pero tenemos que tratar también de no ser instrumentales y poder usar esta información y no solo decir cómo lo hicimos, ¿ya? En instancias formales, entonces, tenemos los consejos de desarrollo, los consejos consultivos de jóvenes y los comités locales. Estos están conformados por representantes de usuarios, organizaciones vecinales y organizaciones de funciones de salud. Quizá alguno de ustedes participa en alguno de estos consejos. En instancias de consultas ciudadanas, también se hacen en APS, con el fin de aportar insumos para el diseño, ejecución y evaluación de políticas de salud. También está el ejercicio de derecho a través de solicitudes ciudadanas, como lo vimos en un tipo de participación informativa, que es a través de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. También en cada uno de los centros de salud familiar existe un diagnóstico participativo que se realizó con la comunidad, el territorio que pertenece al centro de salud, para contrastar con la información de salud que se tiene desde los REM, por ejemplo, o desde la misma Encuesta Nacional de Salud, desde el Pladeco, etc. Y estos son diagnósticos, ¿cierto?, que son en base a una metodología participativa. También se hace seguimiento y también hay una evaluación. Esto es un documento, ¿cierto?, necesario para poder
ser un centro de salud familiar y poder acreditarlo. Entonces, cada uno de los centros debe contar con un diagnóstico participativo en su base para ser CEFAM. Me imagino que ustedes también tienen uno y también podrán revisarlo. Yo les dejé en una lectura complementaria un texto que pueden revisar sobre específicamente diagnóstico participativo, que es una lectura complementaria, y también la idea es que revisen la lectura obligatoria para la evaluación de este módulo. Muchas gracias. Antes, no olvidar que, bueno, lo conversamos y solo para hacer un cierre, existe la participación social, ¿cierto? Que va muy de la mano con el trabajo comunitario. Y a la vez el trabajo comunitario es sumamente importante para la participación social. Entonces, este link entre la participación y el trabajo comunitario no hay que olvidarlo porque dentro de la APS, ¿cierto? Va a ser muy, muy relevante. Así que, bueno, lo conversamos a lo largo de toda la clase, pero quería dejar esta diapositiva para que no lo olvidáramos. Y ahora sí, muchas gracias y estoy atenta al foro.